rurales, en este caso de Cajamarca Chota, y nosotros creemos que la experiencia empírica, y no tan solo palabras bonitas o tecnócratas, nos da ese plus relevante que hoy por hoy necesita escuchar nuestro país. Ahora, Zaira, tú hablas de esta huelga que fue una huelga gigantesca, sin duda, y en algún momento se reconoció que efectivamente los profesores necesitaban mejores condiciones, pero esa huelga en particular dejó a muchos niños sin estudiar, una situación que en este momento estamos viviendo. Entonces hay muchos que se preguntan cómo una persona que en esa oportunidad puso en riesgo la educación de muchos niños podría hacer algo por la educación ahora que ni siquiera tienen la oportunidad de salir de sus casas para ir a la escuela. Sí, pero tienes que preguntarte, ¿quién puso en riesgo la educación de los niños? ¿Fueron los maestros mal pagados? Los maestros que pedían que los niños tengan aunque sea desayuno y un almuerzo asegurado en los colegios, ¿fueron los maestros que denunciaban el poco presupuesto que se le daba? ¿O fue este Estado? ¿O fueron varios años en las cuales se ha dejado en el olvido la educación? Le asignamos del presupuesto el 3.8% a la educación, cuando en la media de los países está en el 5, 6, 10%. ¿De quién fue realmente la responsabilidad? Obviamente los maestros han tenido una huelga reivindicativa y que nosotros respaldamos, porque no tan solo pedían para ellos, sino también para nuestros niños. ¿Tú sabes cuántos conflictos sociales hay actualmente en el país? Hay más de 190 conflictos sociales. En las calles se derrama la sangre de nuestra gente. Y es por ello que nosotros queremos pacificar el país, llamando a todos los pueblos, a todos los peruanos, a través de la Asamblea Constituyente, para lograr todos juntos una nueva historia, una nueva Constitución. Vamos a hablar de eso más adelante también, pero quiero darle la oportunidad a Adriana, porque una de las propuestas de Pedro Castillo y de los candidatos al Congreso de Perú Libre es incrementar el presupuesto en educación en función del PBI. ¿Tú consideras que es esto posible? Yo considero que no es estrictamente necesario para mejorar la gestión en educación. Nosotros tenemos un presupuesto y el sector de educación no ejecuta el 100% del presupuesto. Entonces creo que más que, digamos, aumentar el presupuesto y tirarle más plata al problema, lo que tenemos que hacer es usar bien el dinero que ya tiene el sector al día de hoy, mejorar la gestión del sector de educación para poder mejorar la calidad educativa, porque hemos avanzado muchísimo durante los últimos años en cuanto a acceso a información, a educación, discúlpame, y también más niños permanecen más tiempo en los colegios. Sin embargo, la calidad de la educación pública aún sigue siendo muy mala y es en ese punto en el cual tenemos que trabajar. Hay que mejorar la infraestructura escolar también, y creo que eso simplemente se puede solucionar mejorando cómo se invierte, en qué se invierte, priorizando lo que es realmente importante por encima de las cosas que no son tan importantes. Y como digo, eventualmente podríamos apuntar a tener un mayor porcentaje del PBI destinado al presupuesto en educación, pero más que un tema de presupuesto es un tema de gestión. Ahora, en el tema de la Constitución, nuestra Carta Magna ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo de este año y hay quienes aseguran, como Zaira, que lo que se necesita es un cambio total. Hay otros que están dispuestos a hacer ligeras modificaciones. ¿Por qué posición tú te inclinas? Bueno, nosotros, a diferencia de todos los candidatos de izquierda, no creemos que todos los problemas se van a solucionar escribiendo una nueva Constitución, porque las constituciones no son una lista de deseos. No porque nosotros escribamos algo en un papel, al día siguiente se van a convertir en realidad. Nosotros entendemos que el Perú tiene una serie de problemas estructurales que se van a solucionar a través de reformas del Estado, que no se van a solucionar porque escribamos algo en un papel. Y en ese sentido creemos que la Constitución ha funcionado muy bien, creo que tenemos una buena Constitución, eso no quiere decir que sea perfecta, y hay muchas cosas por mejorar, sobre todo en el ámbito político. Pero el llamado a hacer estas reformas es el próximo Congreso de la República, a través del debate, a través de los consensos que se logren en el interior del Congreso de la República, y esta idea de convocar a una asamblea constituyente lo único que va a generar es una incertidumbre absoluta en el país que nos va a hacer imposible recuperarnos de esta crisis. Y ese tema es muy importante. Ahora estamos enfrentando, Zaira, un incremento del dólar que se ha disparado a cifras históricas. Esa sensación de inestabilidad, ¿no crees tú que aumentaría si es que efectivamente se llegara a una propuesta como la que se está planteando desde Perú Libre de cambiar por completo la Constitución? Por supuesto que no. Nosotros creemos que la nueva Constitución no es un pedido de Perú Libre ni de Pedro Castillo. Nace del clamor popular.
Vaya a ver usted cuánto nos dio Datum, por ejemplo, con respecto a este tema de la nueva Constitución. Más del 60% de los peruanos estamos de acuerdo con una nueva Constitución. Pero claro, Adriana dice que quiere seguir con la Constitución, justamente que el señor Hernando de Soto tuvo mucho que ver ahí en el aspecto económico de la Constitución del señor Fujimori en época de dictadura, ya que también su padre de Adriana fue pues un fujimorista, que fue el primer vicepresidente de Alberto Fujimori, ¿no? Pero Adriana desde su comodidad nos dice que la educación no necesita una mayor partida presupuestal. Claro, si Adriana, tú vives en San Isidro, has estudiado en la U de Lima y tienes maestrías en Chicago, en Estados Unidos, pues no conoces la realidad del país. El 80% de los colegios están cayendo, no tienen agua, no tienen internet, pero no hay que darles mayor presupuesto. Yo pienso que esa mezquindad política de personas que viven en su burbuja realmente son peligrosas en este momento para el país, para la gente como yo, personas de abajo que tenemos que trabajar para pagarnos la universidad, que tenemos que trabajar para mantener a nuestra familia y conocemos la realidad, no por un curso de realidad nacional, ni por Twitter ni por Facebook, sino porque venimos de él. Y es por ello que te puedo decir con toda certeza que el pueblo está clamando por una nueva constitución, una nueva república, un Perú que ahora está en función de las grandes mayorías y ya no más de los apellidos compuestos ni de la gente que tiene muchos recursos. Adriana, por alusión directa, vives en una burbuja, te está diciendo Bueno, Zaira. yo le recomendaría que escuche con un poco más de atención lo que he dicho. Yo creo que deberíamos apuntar a un incremento en el presupuesto, pero que tenemos que aceptar que los problemas que estamos enfrentando, más que de presupuesto, son de gestión, porque al día de hoy el sector de educación no ejecuta el 100% del presupuesto que tiene. Por favor, un poquito más de atención. Respecto a la Constitución, es una Constitución que ha logrado sacar a más de 12 millones de peruanos de la pobreza, que ha logrado sacar a más de 3 millones de peruanos de la pobreza extrema. Eso no lo digo yo, esta es data dura. No caigamos en narrativas falsas que ignoran por completo la realidad y que ignoran por completo la evidencia. Esto no se trata de vivir o no en una burbuja, es la evidencia concreta. Y la Constitución, que nos ha dado un régimen de libertad económica, ha tenido efectos positivos y nos ha hecho crecer como nunca antes hemos crecido en nuestra historia. Y lo que tenemos que hacer es perfeccionar las cosas que no funcionan de la Constitución, pero no podemos hacer un borrón y cuenta nueva gracias a los sesgos ideológicos de ciertos partidos que no son capaces de ver más allá de su ideología. Hay otro tema que nos preocupa muchísimo y de hecho lo acabamos de ver, la violencia contra la mujer, la violencia de género, sujetos desquiciados que de pronto no aceptan un no por respuesta y de pronto terminan quemándote la casa, ¿no? Cuando sus intenciones sin duda eran acabar con la vida de la mujer. Se hacen muchas propuestas respecto a que haya una legislación mucho más dura, ¿no? Tipificar esto como delitos de género, feminicidios, pero tal parece que el problema tendría que ser estudiado con mucha mayor profundidad desde el Congreso de la República. Zaira, ¿tú qué podrías hacer contra la violencia de la mujer? Bueno, definitivamente tenemos que mejorar las condiciones de vida, creo yo, de las mujeres y de los varones. Estamos hablando de justicia social, señores, de un país que tenga igualdad de oportunidades, porque las mujeres muchas veces se quedan en situaciones de repente de relaciones un poco dependientes, se podría decir, porque las mujeres hoy por hoy no tenemos igualdad de oportunidades. Tan solo en nuestra juventud, el 6.6% logra un título profesional. Quiere decir que nuestras mujeres están condenadas de repente a ser amas de casa o no tener independencia económica, independencia social, ¿no? Entonces es muy necesario para el bienestar de la mujer y de la población en su conjunto que el país dé igualdad de oportunidades para todos. Adriana habla que se ha acabado con la pobreza, pero vaya a ver pues allá a La Rinconada, a Payet, a los cerros de Lima y dígame usted cuál es el éxito del neoliberalismo y de esta constitución vendepatria en donde nos ha subyugado por el poder, abajo del poder transnacional. Se llevan todas nuestras riquezas. Hoy por hoy, nuestras riquezas minerales, naturales, no contribuyen al desarrollo del país. Y lo que dice ella con respecto a las cifras de pobreza, ¿cuánto significa no ser pobre en el Perú? Ganar tan solo más de 300 soles. Yo me pregunto, ¿alguien en este set puede vivir con más de 300 soles? ¿Menos de 300 soles? Obvio que no. Adriana. Entonces, más allá de índices macroeconómicos, hay que fijarnos en el bienestar de nuestra población, que no tiene agua, no tiene que comer, no tiene trabajo, no tiene oportunidades, Adriana. Cosa muy diferente que tú has vivido, has tenido mucho privilegio. Sí, y vamos a quizás darle no la puedas oportunidad, entender. Adriana, entonces a responder, porque tal parece, como lo está describiendo Zaira, que el problema de la violencia de la mujer es básicamente un problema económico, ¿no? Porque la mujer no tiene oportunidades para salir sola adelante. Sí, seguramente también nos dice que el problema de la violencia contra la mujer se puede cambiar cambiando la Constitución. No me sorprendería.
Pero la verdad es que para poder solucionar este problema tan grave como es la violencia contra la mujer, tenemos que hacer un esfuerzo desde los distintos sectores del Estado y desde distintos niveles de gobierno. Es un tema muy complejo que no se puede solucionar de un día para otro. Y creo que hay medidas que se pueden aplicar para lograr soluciones a mediano plazo y otras que se pueden aplicar para solucionar el problema a largo plazo. Creo que durante la pandemia ha quedado clarísimo que la violencia contra la mujer se ha agudizado, las denuncias hechas a las líneas de atención se han incrementado en casi 90%, y entonces lo que tenemos que lograr es una acción articulada e integrada entre los distintos sectores que deberían atender este problema, es decir, la policía, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, y así poder dar una respuesta mucho más oportuna, mucho más integrada y atender a las mujeres que han sido víctimas de la violencia. Esto nosotros lo podemos apoyar desde el Congreso de la República, generando la coordinación entre los distintos entes involucrados y también dando la legislación que sea necesaria. Luego, desde el punto de vista para el largo plazo, creo que es absolutamente necesario invertir en una educación en valores, una educación en igualdad de derechos, para que se entienda que las mujeres no pueden ser maltratadas por el hecho de ser mujeres. Creo que la educación es una solución a largo plazo, pero no por eso debemos dejarla de lado. Y luego también, evidentemente, necesitamos una reforma de la policía, una reforma del Poder Judicial y una reforma del Ministerio Público también, para que las personas encargadas de canalizar estas denuncias lo puedan hacer de manera especializada y muchísimo más rápidamente, ¿no? Porque al día de hoy estos casos de estas denuncias se quedan paradas, duran demasiado tiempo y al final los responsables, los que cometen los delitos, nunca terminan siendo sancionados y eso es algo inaceptable. Vamos a